Muy buenas Listo, tardes. adelante. Nuevamente, buenas tardes. El día de hoy, pues, como les comenté, vamos a seguir viendo los serie de estudios que estamos presentando en relación a los diseños que existen en investigación en salud y también en diferentes tipos de investigación científica. En esta ocasión vamos a hablar acerca de los estudios transversales, que son uno de los estudios más frecuentes también utilizados en medicina. Pues los estudios transversales son estudios de tipo observacional, ¿no? También llamados encuestas de prevalencia, y también pueden considerarse también analíticos. Ahorita les explico. Ahora, el diseño de encuesta transversal se debe considerar aspectos relacionados con la población que se va a estudiar, con los sujetos de quienes se va a obtener la información y de la información que se trata de buscar. En epidemiología, las encuestas transversales se dirigen principalmente al estudio de la frecuencia y distribución de eventos de salud y enfermedad. Por eso se les llama también estudios descriptivos. Déjenme mover aquí, yo sí puedo mover. No. Ok, también se utilizan para explorar y generar hipótesis de investigación, ¿no? Esas son las dos, digamos, vertientes de la cual nos ayuda el tipo de diseño que son los estudios transversales. Una para ver la descripción y la distribución de los eventos y otra para poder generar hipótesis, ¿no? De ahí surgen algunos estudios que le damos continuidad, ¿no? A los diferentes diseños. ¿Y cuál es la finalidad de estas encuestas o de los estudios transversales? Es medir una o más características o enfermedades, pero en un momento determinado, ¿sí? No es como otros estudios, como son los estudios de corte, que hacen mediciones en más de una ocasión en el tiempo. En los estudios transversales o estudios de este tipo de encuesta, solamente es una medición en el tiempo, una sola ocasión. Por ejemplo, queremos saber en una población de diabéticos, ¿no? Perdón, una población que sea en Tuxtla Gutiérrez o Coya, en algún lugar o localidad, saber cuántos son diabéticos. Entonces, en el momento que hacemos una medición en la población, ya podemos determinar cuántas personas son diabéticas. Okay. Otro es saber la edad o el promedio de edad de mujeres y hombres que utilizaron o no utilizaron servicios por trimestres de salud en el año. Otra puede ser el nivel de satisfacción de pacientes atendidos por médicos familiares al mes, ¿no? O sea, todas estas mediciones, como ustedes se dan cuenta, son una sola ocasión que se realiza la medición. También las encuestas transversales, ok, son de gran utilidad por su capacidad para generar hipótesis, es lo que habíamos comentado, ¿no? Estimar la prevalencia de algunos padecimientos, como lo que acabamos de mencionar, por ejemplo, queremos saber la prevalencia de obesidad, ¿no? En una población, o algún otro padecimiento en un momento dado del tiempo, ¿no? Y también nos ayuda a poder identificar factores de riesgo que existen en ese momento con ese tipo de pacientes. Pero cuando el fin es explorar hipótesis, ¿no? La característica distintiva de este tipo de estudios es que la variable de resultado, o sea, la enfermedad o alguna condición de salud o la exposición, y las variables de exposición, que son las características de los sujetos, se miden en un mismo momento o periodo definido, ¿no? Como ejemplo, se tiene el análisis de la relación entre el alcoholismo, que es la exposición, y violencia intrafamiliar, que sería el evento o el desenlace. Otra podría ser la relación entre actividad física, que es la exposición, y la obesidad, el evento. Y la relación entre el estado marital, que es la exposición, y la mortalidad en el evento. O sea, como ustedes notan, esos estudios transversales, ¿no? La característica es de que en ese momento están involucrados tanto la exposición como el evento. Y esos estudios transversales se estudian en padecimientos que son crónicos, ¿no? No en padecimientos agudos o muy agudos, ¿no? Porque lo que se espera es que en el momento que hagamos una medición, los la enfermedad que queramos determinar o la prevalencia de esa enfermedad ya exista, ¿no?
Si nosotros hacemos en enfermedades raras, por ejemplo, queremos determinar, digamos, una enfermedad un poquito rara como será la galactosemia, ¿no? En niños. En este momento, en una localidad pequeña, pues quizá hay niños que todavía no han desarrollado la enfermedad o apenas están naciendo y no han desarrollado esta enfermedad. O sea, para enfermedades raras no se utilizan los estudios transversales, ¿no? Como decíamos, en escuelas transversales se obtiene únicamente una medición de las exposiciones y eventos en los sujetos de un estudio en un momento dado. O sea, todo existe en ese momento. Entonces, no podemos tampoco sacar causalidad. ¿Por qué? Porque en el momento que hacemos la medición, ¿sí? Ya existe la exposición y ya existe el evento. Y no sabemos cuándo el paciente pudo haber tenido, no sé, si vamos a investigar, digamos, VIH, ¿no? Aunque haya tenido ya el virus, pero no ha desarrollado el SIDA, ¿no? Entonces, en el momento que hacemos la determinación, no sabemos cuándo se infectó, ¿no? No lo podemos determinar. Existe sí la exposición, existe sí el evento, pero no podemos determinar en qué momento el paciente se infectó. Entonces, para eso existen otros tipos de estudios, no los transversales, ¿no? Entonces, estos estudios no son para establecer causalidad, ¿no? Solamente son prevalencias y generar hipótesis. Como comentaba, son para estudiar enfermedades de larga duración, ¿no? Pero no para de poca duración. También en las encuestas transversales se obtiene información sobre una población definida para fines de estudio, ¿no? Se recolectan datos de los sujetos sin estratificarlos a priori de acuerdo con la presencia o ausencia de la variable del resultado. El proceso de selección de informantes es muy importante en estos estudios. La muestra seleccionada debe reflejar las características de la población base que se busca estudiar. Por ejemplo, para obtener la media o la media de edad o la distribución de edades de la población general, se debe incluir sujetos de todas las edades. Si ustedes nos damos cuenta, tenemos que definir la población que vamos a estudiar, ¿no? Si nosotros queremos ver algún promedio, alguna frecuencia, en el caso de edades, tenemos que poner todas las edades y en ese momento dado podemos determinar la frecuencia, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos un grupo de acuerdo a la edad, ¿no? Si nosotros queremos estudiar quizá la prevalencia de cáncer pulmonar, ¿no? Y su exposición, ¿cuál sería una exposición? Quizá el tabaquismo crónico, ¿no? ¿No? Ese sería el factor de exposición y el desenlace tendría que ser el cáncer pulmonar. Si queremos determinarlo, entonces, ¿qué vamos a hacer? Hacemos una medición, ¿no? ¿Qué determinamos en los pacientes que son fumadores crónicos? La cantidad de tabaco. El índice. Ah, eso sería el factor de exposición, ¿no? El tabaquismo. ¿Pero qué queremos medir nosotros? La prevalencia de cáncer pulmonar. Entonces, ¿cómo lo haríamos? Tendríamos que hacer una medición, ¿sí? Y una prueba diagnóstica, ¿no? Para poder decir, este paciente tiene cáncer en este momento. Pero no podemos establecer una causalidad. ¿Por qué? Porque no sabemos desde cuándo empezó a fumar ese paciente. Y tampoco podemos determinar si hubo algún otro que generó, ¿no? Esa presencia de lesión pulmonar. Entonces, esos estudios son para hacerlos en un momento dado más del tiempo, ¿no? Que puede existir tanto la exposición como el resultado. Sin embargo, las encuestas transversales pueden ser sobre representar a los casos en ejemplos que son enfermedades de larga duración o pueden subrepresentar algunos casos cuando la enfermedad es de poca duración. Por eso decíamos que estos estudios generalmente se utilizan para enfermedades crónicas. Para una enfermedad que es poco frecuente, entonces nos va a dar un sesgo, ¿no? ¿Por qué? Porque no vamos a obtener todos los casos que deseamos, porque se utiliza más para enfermedades más comunes de mayor duración que los de poca duración.
Entonces, si hacemos esto, podemos caer en lo que es el sesgo de duración. Aparte de estos sesgos, hay otros sesgos, ¿no? Como es el sesgo de selección. Si el modo de selección de los sujetos de estudio, aquellos que hacen la participación voluntaria, por ejemplo, cuando nosotros queremos estudiar algún padecimiento en una comunidad, pero hay personas que ellos dicen, yo quiero participar, ¿no? En el estudio, entonces podemos caer en eso, en ese sesgo de selección. ¿Por qué? Porque quizá el paciente no lo tenga el factor y otros sí lo tienen, entonces no podemos determinar. O cuando también tenemos a poner una población de acuerdo a nuestro criterio. Es decir, de que no establecemos una muestra significativa probabilística, que nada más nosotros lo elegimos por conveniencia. Entonces no tienen la misma posibilidad cualquier paciente de esa localidad de tener ese factor. Entonces caemos en ese centro, ¿no? ¿Por qué? Porque generalmente utilizamos muestras por conveniencia. Y entonces esas muestras por conveniencia no son tan buenas para hacer inferencias. Para poder decir, en la comunidad de San Cristóbal de las Casas, ¿no? El 20% de esta comunidad presentan cáncer pulmonar, digamos. No lo podemos hacer, ¿por qué? Porque hacemos una muestra probabilística, no una, perdón, una muestra por conveniencia, no una muestra probabilística. También hay otro sesgo que se llama el sesgo de cortesía. Es cuando la persona trata de complacer al entrevistador dándole la respuesta que cree que sea aprobada, ¿no? Y te hacen una pregunta directa y te dicen, ¿usted cree que la Coca-Cola es malo para la vía urinaria? Y te queda ahí. Si le digo que sí, entonces sí, voy a responder bien. Entonces eso se llama sesgo de cortesía, ¿no? Que es lo que él dice, es lo que espera también el investigador, ¿no? Su respuesta, sin tomar en cuenta la propia respuesta del paciente, ¿no? Existen también otros tipos de sesgos, como son los sesgos de información. Esto es debido a datos poco verídicos o incompletos. Eso sucede muy frecuente, ¿no? Cuando hacen entrevistas en una población y hay veces que las personas no contestan todo el cuestionario, ¿no? O sea, tenían que tener 10 preguntas y solo le contestan 5. Entonces, eso es un sesgo también que se le conoce como sesgo de información. ¿Y qué vamos a hacer en caso de que se presente un sesgo de información? ¿Qué se puede hacer? Se excluyen. Se debería excluir, ¿no? No, bueno, en caso de que nosotros tengamos, digamos, la información, el teléfono o dónde vive, podemos ir y completar ese cuestionario, ¿no? Que lo complete. Eso sería una de las posibilidades. Y pues la otra, que si no quiere contestar, pues excluir a ese paciente. Bueno, a la ausencia de sesgos en la selección de los sujetos y en la medición de las variables en la población de estudio, eso es lo que va a dar la validez interna. ¿Ok? Cuando hacemos un estudio tenemos que evitar los sesgos. Si no hay sesgos en nuestro estudio y la medición de las variables son correctas, entonces se le dice que tu estudio tiene una validez interna. Ahora, si la muestra es representativa de la población en la base, esto va a aumentar la validez externa. Pero no sucede así cuando es una muestra por conveniencia, ¿no? También cuando un tamaño de muestra es pequeño, no va a permitir que el estudio tenga el poder suficiente para encontrar asociaciones significativas, ¿no? Cuando la muestra es muy pequeñita, no podemos establecer eso, ¿no? Un poder suficiente de asociación entre lo que es la variable exposición y resultado. Y bueno, qué es lo que realmente utilizan? ¿Cuáles son los instrumentos que utilizan los estudios transversales? Generalmente son cuestionarios, encuestas, ¿no? Que hacen, ya puede ser por un entrevistador o puede ser autoadministradas, ¿no? Es muy común, por ejemplo, cuando va a haber una elección de gobernador, ¿no? A veces por teléfono, ¿no? Les hacen preguntas. Oye, ¿usted considera que el gobernador, Eduardo Ramírez, será que va a gobernar bien? Y te hacen una serie de preguntas. O
te mandan también algún, por correo, o es muy común utilizar la tecnología, ¿no? En la cual hay una encuesta y cada uno lo responde. Y ya después suben esa respuesta. Son las formas de cómo poder obtener esa información, ya sea autoadministradas o dirigidas a través de una entrevista directa, ¿no? Con el entrevistador y el paciente o el sujeto de estudio. También en las encuestas transversales podemos tomar muestras, ¿no? Si queremos hacer un estudio de prevalencia en relación, por ejemplo, a síndrome metabólico en niños, entonces tenemos que tomarle, aparte de los índices que vamos a medir, a pesar, para ver que ese niño tenga obesidad, y si tiene síndrome metabólico, tenemos que tomar muestras. ¿Cuáles serían las muestras que podemos solicitar o tomarles para diagnosticar síndrome metabólico? Colesterol, triglicéridos, glucosa, insulina, ¿no? Ajá. Entonces, sí, para ver si existe síndrome metabólico. Entonces, en las encuestas transversales también tomamos muestras, ¿no? O mediciones. Ahora, para analizar nuestra información de las encuestas transversales, tenemos que hacernos cargo de lo que es la estadística, ¿no? Poder emplear la estadística para poder analizar nuestros datos, ¿no? Bueno, inicialmente nosotros en las encuestas podemos obtener variables de intereses, ¿no? Podemos hacer una estadística descriptiva para ver las características de la población, ¿no? Para ver su edad, para ver su peso, para ver su talla, para ver el nivel socioeconómico. Para eso utilizamos estadísticas descriptivas. Y en caso de que hay variables que son cuantificables, esas son variables cualitativas, ¿no? Pero hay variables cuantitativas, que puede ser el peso, la talla, ¿no? Y para esas variables nosotros también podemos hacer lo que son dentro de la estadística descriptiva, medias, la mediana y la moda. Y también establecer rangos, ¿no? Para eso vamos a utilizar la estadística. Para datos categóricos, por ejemplo, cuando valoramos el nivel socioeconómico, como es de bajo, mediano o alto el nivel. También podemos emplear la estadística descriptiva, ¿no? Pero para estas, como son cualitativas, generalmente vamos a usar frecuencias, ¿no? No podemos utilizar otro tipo de estadística. ¿Por qué? Porque no se puede medir con el sistema métrico decimal, ¿no? Solamente podemos, como son variables cualitativas, que pueden ser categóricas, el de que te digan sí o no, ¿no? Hombre o mujer, para ese tipo de variables solamente vamos a sacar frecuencias, ¿no? Pero, ¿cómo sacar la prevalencia? Por ejemplo, ¿alguien sabe qué es la prevalencia? La prevalencia de una enfermedad Número de casos. en un momento determinado, ¿no? ¿Y cómo sacaríamos? Por ejemplo, queremos ver la prevalencia de diabetes mellitus 2 en la comunidad de Copolla. ¿Cómo lo sacaríamos? Sería el número de diabéticos que hay sobre el total de la población de Copolla, ¿no? Ya sea por 100, por 1000 o por 10,000, ¿no? Y así vamos a obtener esa frecuencia, se llama prevalencia, ¿sí? Ya comentábamos que en caso de variables continuas, por ejemplo, como es el peso, la talla, ahí podemos hacer ahora sí medidas cuantitativas, estudios cuantitativos para medir medidas de tendencia central, que puede ser la media, la mediana, la moda, incluso la dispersión, ¿no? A cuántos desviaciones estándar se encuentran, incluso la varianza y percentil. En los estudios analíticos, por ejemplo, cuando queremos ver ciertos factores de riesgo, ¿no? Y el desenlace, ahí sí podemos hacer estudios de asociación. Por ejemplo, obesidad con síndrome metabólico. ¿El factor de riesgo cuál es? La obesidad, ¿no? Y podemos hacer una asociación con el síndrome metabólico.
Entonces sí podemos estudiar, ahora sí, asociaciones con un estudio transversal, ¿no? Y ahí podemos ver también que podemos obtener otras variables, como son las variables de enfermos expuestos, enfermos no expuestos, los sanos expuestos y los sanos no expuestos. Entonces, para sacar riesgo, utilizamos a veces lo que son las tablas de 2 por 2 o que le llaman razón de Mobius. ¿Ok? Entonces, podemos sacar medidas o cálculos de asociación. En los estudios transversales, como solo se obtiene la prevalencia, los casos ya existentes y casos nuevos, con distintos periodos de duración de enfermedad entre la población de estudio, las medidas de asociación que se pueden obtener son la razón de prevalencias y la razón de momentos de prevalencia. ¿Sí? No podemos sacar otros estudios más, ¿no? Generalmente estas son las estadísticas que empleamos cuando hacemos estudios transversales. ¿Hasta aquí tienen alguna duda o pregunta? ¿Queda claro? Generalmente son sencillos este tipo de estudios, ¿no? Prácticamente sencillos. ¿Y cuál es la ventaja de estos estudios? ¿Cuál sería la ventaja de hacer un estudio transversal a un estudio de corte o un estudio de intervención o experimental? ¿Cuáles serían sus ventajas? Para iniciar, son de bajo costo. O sea, no es lo mismo hacer un experimento donde vas a invertir quizá algún fármaco o algún, no sé, algún dispositivo, implementar ciertas cosas. Además, la duración del estudio es más corto. ¿Por qué? Porque no vas a hacer más mediciones en el tiempo, vas a hacer una sola medición. En cambio, los estudios longitudinales tienes que hacer por lo menos 2 o más mediciones en el tiempo. Y estos estudios pueden ser también analíticos. ¿Por qué? Porque podemos ver medidas de asociación, ¿no? Entre los factores de riesgo y el desenlace, o la exposición y el desenlace. El desenlace es meramente la enfermedad o el resultado que nos puede dar una medida de exposición, ¿no? Que puede ser el alcoholismo. ¿Cuál sería el resultado del alcoholismo? Cirrosis hepática en caso de salud. En caso al ambiente familiar, violencia intrafamiliar, ¿vale? Divorcio, problemas de relaciones con los demás, etcétera, ¿no? Entonces sí podemos hacer estudios de asociación, ¿no? Es lo único que podemos hacer en los estudios transversales. ¿Sí queda claro? Sí. Bueno, ya escucharon al doctor André en relación a lo que él nos decía, ¿no?